que nos podamos enlazar con Faustino Suárez Rodríguez. Él es capitán de la Marina Mercante. Capitán, bienvenido. Gracias por tomar este enlace y platicar sobre este tema. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jonathan. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludar a tu público. Estoy a la orden. Capitán, de entrada, lo primero que creo que podríamos comenzar esta conversación es las implicaciones que tendría que los marinos estén entrando de lleno al tema de la administración de los puertos del país. Bueno, es un tema bastante importante analizarlo, pero de entrada te puedo decir que esta militarización de los puertos y de la Marina Mercante lo que va a provocar es inhibir las inversiones tanto privadas, internacionales y las nacionales, precisamente porque este tipo de acciones de militarizar un país y en el sector más importante, uno de los más importantes en México, que genera tan solo en los puros puertos más de 10,000 millones de pesos, pues obviamente al tener una militarización o una administración militar, pues se va a inhibir. Pero por otro lado, se están descartando, más bien descartarían la participación de los civiles en este rubro. Tal como está pasando en las capitanías de puerto, se han ido sustituyendo a los civiles, marinos mercantes que eran capitanes de puerto, hoy en día lo están ocupando gente de la Armada de México. Lo más preocupante no es tanto el hecho de que estén los militares ahí, lo más preocupante es que estamos viendo que hoy en día la vida pública, civil pública del país está siendo militarizada. Estamos viendo cómo bancos, aeropuertos, hospitales, es decir, varios rubros de la vida nacional la están haciendo los militares. Claro. ¿Cuál es la razón? El objetivo que... Perdón, adelante. No, capitán, perdón que lo interrumpa. Justamente le quería preguntar sobre este tema de la militarización que estamos viendo en varias regiones y en varios elementos, pero se nos ha dicho que justamente esto ayudará a combatir la corrupción que hay en puertos, que hay en aduanas, etcétera, etcétera. Y si yo no mal recuerdo, también ya hubo una especie de militarización o de incorporación de marinos y del ejército a puertos y aduanas en sexenios anteriores, con resultados tampoco muy alentadores. En su experiencia, ¿qué resultado podríamos esperar con la incorporación de los marinos en la administración de las aduanas? Bueno, debemos de entender primero que metieron en una misma canasta a marinos mercantes, a los puertos y a las aduanas, ¿sí? Quien vigila la entrada de las mercancías a los puertos son las aduanas. El puerto lo que hace es sesionar a particulares frentes de agua, dar servicio a las embarcaciones que lleguen en cuestiones de dragado, en cuestiones de pilotía, en cuestiones de remolque y bueno, todo lo necesario para que puedan descargar y cargar sus mercancías. Pero quien revisa tanto en el puerto de salida como el puerto de llegada son las aduanas. Así que nada tendrían que ser marinos mercantes, primero porque la gran mayoría de los barcos que llegan a México desafortunadamente son extranjeros. La Marina Mercante mexicana es muy incipiente, lo más fuerte hay es en la sonda de Campeche, es decir, hablan del tema de la corrupción, pero efectivamente esa corrupción puede ser más enmarcada en la parte de aduanas. Sin embargo, debo de mencionar que aquí se está señalando al 99% de la población de más de 130 millones de mexicanos que somos corruptos, y no solamente los señores de la Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional son los impolutos. Sin embargo, hemos visto y por medios de comunicación que también ha habido actos de corrupción en estas instituciones. El caso que yo les pongo, y no digo que sea una corrupción, pero es un comparativo, es el costo de una embarcación, la lancha Pola, que adquirió la Secretaría de Marina. El costo de esa embarcación equivale a 12 barcos mercantes de gran envergadura petroleros, y eso lo adquirió Lozoya, ¿sí? Nada más para que vean la diferencia. Okay. Entonces, se ha hablado de muchas cosas en la adquisición de situaciones de las Fuerzas Armadas, pero eso no se señala nada más a los civiles, y creo que esto no se va a componer así. Lo que se tiene que hacer es que la función pública haga su trabajo, y si ellos no están haciendo su trabajo, pues entonces que los remuevan a ellos para que hagan la función como se debe. Se señala
pero hasta ahorita no hemos visto a marinos mercantes, a gente portuaria que estén en la cárcel por delitos de corrupción que están señalando. Claro. Oiga, capitán, en este tema también, mañana, en este tema de fideicomisos, tengo entendido que existe el fideicomiso de promoción y capacitación para personal de la Marina Mercante Nacional. ¿Este fideicomiso está en riesgo de desaparecer el día de mañana cuando se discutan en el Pleno de la Cámara de Diputados? ¿Usted qué sabe sobre esto y qué implicaciones podría tener su desaparición? Bueno, tengo entendido que no está incluido, ¿sí? Por el tipo de conformación de fideicomiso. No está incluido el FIDENA, así se conoce, Fideicomiso para la Formación y Capacitación de la Gente de Mar. Y aparte de eso, bueno, si lo hacen, realmente sería ya darle la estocada final a la Marina Mercante. Y quiero aclarar algo a tu público y a tu persona, es que el marino mercante no es un funcionario público, el marino mercante es un ente de transporte, en este caso el transporte marítimo, así como el que maneja un tractocamión, el que pilotea una aeronave para llevar pasajeros o llevar cargas, así como en el transporte ferroviario. Eso solo es lo que somos nosotros, somos transportistas, ¿sí? Nosotros nada tenemos que ver con el ánimo de la gente de la CEMAR, que señala que los marinos mercantes son corruptos, y además nosotros no necesitamos que nadie nos diga cómo hacer nuestro trabajo, puesto que ahora no solo quieren abarcar lo que es puertos y aduanas, que yo diría que las aduanas son una cosa totalmente aparte, pero puertos y marina mercante no tendría por qué ser, porque nuestra educación es formativa en el ámbito comercial, nada tenemos que ver con el hecho que ande yo uniformado. Es como cuando tú ves a un piloto aviador de líneas comerciales que va con su uniforme, pues así es, esta es la forma que nosotros nos vestimos en nuestras embarcaciones, pero no tenemos que ver nada con la disciplina militar, nosotros no utilizamos armas, no tenemos nada de estrategia militar. Claro. Sin embargo, las funciones que hoy está desempeñando las Fuerzas Armadas han distraído su trabajo inherente a la seguridad realmente, porque hemos visto más de 200 casos de actos de piratería desde el 2015, finales de 2015 a la fecha, y no se está haciendo nada, ¿no? Entonces nosotros lo hemos denunciado. No se está haciendo el trabajo y los están distrayendo en otras cosas que no son las que ellos deben de hacer. Capitán, le agradezco mucho estos minutos para Cruce Informativo, sobre todo tener una visión más amplia de lo que implica estas modificaciones que se hicieron a la ley y que de facto ya se habían hecho desde meses antes. Capitán, le agradezco mucho, capitán Faustino. Yo te agradezco a ti y quiero decirle a la sociedad que los marinos mercantes somos gentes honestas, somos gentes que estamos trabajando en pro de la sociedad, pagamos impuestos, generamos divisas para el país y sobre todo, gracias a la mercante, el comercio internacional no ha parado. Hoy en día hay más de 600,000 marinos mercantes que están varados por la cuestión de la pandemia y nadie dice nada de esto, mientras en otros países lo reconocen. Aquí en México desafortunadamente no lo hacen. Muchas gracias a tu público y a ti por la invitación. Gracias a usted, capitán. Que tenga muy buena tarde. Él es el capitán Faustino Suárez Rodríguez, capitán de la Marina Mercante, con este tema justo de las modificaciones que se hicieron a 3 leyes específicamente para permitirle de lleno entrar a la Secretaría de Marina, a la CEMAR, bueno, pues entrar de lleno en la operación administrativa de todos los puertos del país.